Bien, vamos a continuar con las grabaciones que tienen que ver con los glúcidos, en este caso, en una manera en principio muy burda, hasta que tenga más tiempo pues, de pasar mi letra, digamos, a ordenador. Entonces, vamos a empezar por esta molécula que tenemos aquí, aunque tenéis aquí abajo puesto el nombre, pues vamos a ir viendo poco a poco qué molécula es. Primera cosa importante, según el número de carbonos, esta molécula tiene tres carbonos, uno, 2 y 3. ¿Qué grupos principales tiene? Podéis observar que tiene grupos alcohol o hidroxi y un grupo aldehído. Entonces, por definición, la biomolécula que tiene varios grupos alcohol y un grupo aldehído es un glúcido, es decir, un polihidroxialdehído es un glúcido. Y dentro de esta subclasificación, ¿qué tipo de glúcido es? Como tiene entre 3 y 7 átomos de carbono, estamos hablando de un monosacárido. Según esta clasificación, estamos hablando una molécula de 3 a 7 átomos de carbono que tiene un grupo aldehído y tiene 3 carbonos, estamos hablando de una aldotriosa, que está en estructura de Fischer o en proyección de Fischer, porque es una estructura lineal. ¿Cuántos carbonos asimétricos va a poseer esta molécula? Pues bueno, si primero observamos el carbono número 1, nos vamos a dar cuenta de que no tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces nunca va a ser un carbono asimétrico. Pues este lo descartamos. El carbono número 2, este tiene un hidroxilo, todo este sustituyente, un grupo hidrógeno y un aldehído. Tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo tanto, este va a ser un carbono asimétrico. Y de hecho, este es el único carbono asimétrico, porque si observamos el carbono 3, tenemos dos hidrógenos. Entonces ya no va a ser carbono asimétrico porque dos de los sustituyentes son exactamente iguales. Si tiene solo un carbono asimétrico, lo que significa es que va a tener dos eh, estereoisómeros. En este caso, el estereoisómero que vamos a fabricar, que vamos a hacer, es el L-gliceraldehído, que es el que tenéis aquí a la derecha. ¿Por qué yo sé que esto? Porque yo me voy al último carbono asimétrico, es decir, el carbono asimétrico que esté más alejado del grupo aldehído, y voy a ver hacia qué lado está el OH. En este caso el OH está a la derecha, por lo tanto hablamos de un D-gliceraldehído. En la estructura L lo tenemos a la izquierda, por lo tanto hablamos de un L-gliceraldehído. ¿Qué actividad óptica va a tener esta molécula? Como ya os he dicho muchas veces, la actividad óptica, que la denotamos con un signo más, hablando de dextro, o como un signo menos cuando hablamos de levo, no lo podemos saber salvo que todo esto lo hagamos en una disolución. También quiero recordaros que una mezcla racémica es aquella mezcla en la cual yo introduzco el 50% de gliceraldehídos y el 50% de L-gliceraldehídos en una disolución. ¿Qué significa esto? Que la luz nunca se va a desviar. Las características físicas son las mismas que tienen todos los monosacáridos. Entonces, la única que quiero reseñaros un poquito más es la de el poder reductor. ¿Cómo sé yo que esta molécula tiene poder reductor? Sencillo. Y es que todas las moléculas, como glúcidos, que tienen un grupo aldehído libre, o un grupo cetona, van a tener poder reductor. ¿Vale? Que en caso de que la ciclemos, ya sabéis que formará el carbono anomérico, que es el nuevo carbono asimétrico. Vamos con otra molécula. En este caso, esta molécula es la dihidroxiacetona. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántos carbonos tenemos en esta molécula? Esta molécula tiene tres carbonos señalados aquí debajo. Tiene grupos alcohol y grupo cetona. Un polihidroxialcohol con cetona, estamos hablando nuevamente de un glúcido, que como posee entre 3 y 7 átomos de carbono, estamos hablando de un monosacárido. Como tiene 3 átomos de carbono y un grupo cetona, hablamos de una cetotriosa, que está en proyección de Fischer porque está lineal, formando una estructura lineal a ambos lados, y que en este caso, si observamos, vamos a ver los carbonos asimétricos que tiene. Es decir, carbono 1, si yo me fijo, este grupo y este grupo son iguales. Este ya no va a ser un carbono asimétrico. Me voy al carbono 2.
Lógicamente, el carbono 2, si lo observáis, no tiene 4 sustituyentes, le faltaría uno aquí, a este lado, a la izquierda. Tampoco va a ser carbono asimétrico. Y en el carbono 3 tiene 2 hidrógenos. ¿Qué pasa con esta molécula de hidroxiacetona? Pues que no tiene ningún carbono asimétrico. Y si no tiene ningún carbono asimétrico, por tanto no va a tener esa isomería DOL. Y si os fijáis aquí no hay puesto absolutamente nada. Ahora, puede poseer actividad óptica. ¿Puede desviar la luz hacia un lado o hacia otro? Pues evidentemente tampoco, porque no va a tener eso OH hacia un lado o hacia otro. Características físicas, exactamente las mismas de siempre, es decir, es un sólido cristalino que va a poder formar enlaces glucosídicos a nivel físico. Químicamente va a tener poder reductor, pues lo observamos aquí claramente que tiene un grupo ceto, un grupo cetona. Entonces, si tiene un grupo cetona, sí va a poder formar enlaces, perdón, va a poseer poder reductor. Que además esto lo que significa es que en el reactivo de Fehling, que es una reacción que realizamos con sulfato de cobre, va a dar una coloración roja al azúcar. Vamos a seguir analizando esta molécula. Pero esta molécula yo empiezo por el número de carbonos y veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Lo pongo aquí en bien grande que se vea. Voy a subrayar los grupos principales. Veo que aquí hay uno, otro, aquí tenemos más. Grupos OH, que son alcoholes o hidroxi, si es su función secundaria. Y también veo, y lo pondré aquí en un azul más oscuro, que tengo un grupo ceto, por lo tanto es una cetona. Esos son los grupos principales que tengo aquí. Por lo tanto, yo tengo un polihidroxicetona, tengo varios grupos OH y una cetona, entonces estoy hablando de un glúcido. ¿Por qué es un glúcido? Porque es un polihidroxicetona. ¿Qué otro tipo de glúcidos hay? Pues los polihidroxialdehídos, que lo veremos, vamos, en la siguiente diapositiva. Vamos, me juego el cuello. Dentro de los glúcidos, ¿qué subclasificación tiene? Pues como yo veo que tiene 6 átomos de carbono, y yo me sé muy bien la teoría, yo sé que las moléculas de tipo glúcido que tienen de 3 a 7 átomos de carbono, pues son monosacáridos. Me he quedado sin espacio, voy a escribirlo. Esto es la culpa, que sepáis que es de Inés. Lo digo aquí en voz alta y clara, porque me dijo que ATM son atmósferas, que sí, pero bueno. Entonces estos son monosacáridos, que también tienen otro nombre, que son osas. Ya estoy dentro del subgrupo. Según el número de átomos de carbono y su grupo funcional más importante, ¿cuál es el nombre de esta molécula? Tiene 6 átomos de carbono, como habéis contado, entonces veis que es una hexosa. Voy a borrar las osas. Es una hexosa. Es decir, hex, que son los 6 átomos de carbono, osa, que es un azúcar. Como su grupo más importante lo tenemos aquí en el carbono número 2, es una cetona, hablamos de cetohexosa. En este caso, esta cetohexosa, conocida en el mundo mundial, es el azúcar de la fruta y por lo tanto es la fructosa. ¿Por qué sé yo que es la fructosa? Pues porque en los carbonos 5 y 4 el grupo OH está hacia la derecha y en el carbono 3 el OH está hacia la izquierda, de forma que son derecha, derecha, izquierda, y ya el resto de carbonos me da igual cómo los coloque, porque no voy a estudiar en ellos ahora nada, aparte de la simetría. Es una proyección de Fisher. ¿Por qué sé que es una proyección de Fisher? Porque tengo aquí la estructura lineal. Sería una proyección de Haworth si estuviese en forma de pentágono o en forma de hexágono. ¿Qué más cosas puede decir de una proyección de Fisher?
que están en estado sólido, mientras que las de Haworth son en estado líquido. Paso siguiente, el número 7, carbonos asimétricos. Voy a ir borrando porque si no al final esto es una horripondada y no se ve absolutamente nada. He borrado hasta algún número, pero bueno. Entonces, carbonos asimétricos son aquellos que tienen los 4 sustituyentes diferentes. Voy a empezar con el primero, carbono número 1. Yo tengo aquí uno y aquí otro. Este sería otro y todo esto de aquí abajo sería el cuarto. Son 4 sustituyentes, pero estos dos son iguales. Pues este, el carbono 1, no es asimétrico. Empezamos bien. Vamos con el carbono número 2. El carbono número 2 tiene 1, 2 y todo este colgajo que tenemos por aquí, todo este pedazo de molécula, sería el tercer sustituyente. Tiene 3 y para que sea simétrico tiene que tener 4. Pues el carbono 2 tampoco es un carbono asimétrico. Seguimos maravillosamente bien. Vámonos con el carbono número 3. A ver si me da esperanza este pobrecito. Tiene un sustituyente, segundo sustituyente, tercero y cuarto sustituyente. Son los 4 completamente diferentes. El carbono 3 es asimétrico. El primero. Din, 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 din. Hemos encontrado el primero, señores. Sigamos. Carbono número 4. Un sustituyente. Otro. Aquí estaría el tercero. Y aquí estaría el cuarto. Todos estos sustituyentes. Yo observo que son diferentes. Por lo tanto, este carbono es asimétrico. Voy a pintar bien el piquito del 4. El quinto. 1, 2. Todo esto de aquí sería el tercero y todo esto de aquí abajo sería el cuarto. 4 sustituyentes diferentes. Carbono asimétrico. Seguimos con la burra del trigo. Y el quinto, yo observo que esta H con esta H son iguales, aunque tenga 4 sustituyentes, pero 2 de ellos son iguales, el carbono 6 no es asimétrico. Por lo tanto, yo tengo 1, 2 y 3 carbonos asimétricos, lo que me va a hacer que sean 2 elevado a 3 isómeros, que 2 elevado a 3 isómeros ya sabéis que son 8 isómeros. O estereoisómeros para ser más correctos. Actividad óptica. ¿La molécula es destrógira o es levógira? Yo al meterla en una disolución, ¿se me va a girar la luz hacia la derecha, dextrógira, o se me va a girar hacia la izquierda? Pues no tengo ni idea. Y es porque no lo podemos saber simplemente viendo la estructura. Tenemos que hacer la prueba en el laboratorio. Y no hay otra prueba que valga. Y por supuesto, al ser un monosacárido, sus características físicas van a ser que es un sólido, cristalino y de color blanco, de sabor dulce y soluble en agua debido a que está formado o a que tiene enlaces covalentes polares. Tiene isomería espacial y óptica. Y por último, sus características químicas son que posee poder reductor y que forma enlaces glucosídicos o N-glucosídicos. ¿Por qué sé yo que esta molécula es polar? Porque esta biomolécula que tiene todos estos bioelementos tiene muchísima cantidad de oxígenos. Y ya sabéis, porque habéis estudiado en la fotocopia de los bioelementos, que el oxígeno y el nitrógeno, al tener una distribución desigual de los electrones, van a hacer que las moléculas sean polares. También sabéis, de la parte química, que esta molécula tiene poder reductor, porque si yo, en una disolución, que lógicamente no serían Fischer, sino que serían Haworth, le añado los dos reactivos de Felin, Felin A y Felin B, esta molécula me va a tornar o me va a virar a un color rojizo. Es decir, es un azúcar reductor. Vamos con otra biomolécula. Yo empiezo y como siempre el primer paso es contar el número de átomos de carbono. En esta molécula que he pegado aquí, pues ya me doy cuenta que tiene 6 átomos de carbono. Localizamos los grupos principales. Grupos OH, que tenemos por aquí. Aquí tenemos otro, que muchas veces se me olvida ponerlo. Y el gran grupo principal sería este de aquí. Es decir, aquí tenemos un aldehído. Y aquí tenemos grupos alcohol o hidroxi. Por lo tanto, es un polihidroxialdehído. La biomolécula es un glúcido. Como tiene de 3 a 7 átomos de carbono,
es un monosacárido. O también llamado OSA. Según el número de átomos de carbono, yo sé que tengo 6 átomos de carbono, me voy a venir aquí abajo porque deja poco espacio, yo sé que tiene 6 átomos de carbono, entonces es una ex. Como es un azúcar monosacárido, es una exosa. Y como tiene un grupo aldehído, en el carbono 1 siempre, estamos hablando de una aldoexosa. Es lógicamente una proyección de Fischer, porque veo que está en su estructura lineal aquí. Si no, estaría ciclada formando, ya sabéis, un hexágono o un pentágono. En este caso sería así. Y vamos con los carbonos asimétricos. Empezamos con la burra al trigo. Primer carbono. Tiene 3 sustituyentes. ¿Cuál es la definición de carbono asimétrico? Un carbono es asimétrico si tiene 4 y siempre 4, y digo otra vez 4 y otra vez 4, y ya me canso de decir 4 sustituyentes completamente diferentes. Como tiene 3, pues este no es. Bien. Carbono número 2. Tiene 4 sustituyentes, que curiosamente son diferentes. Primer carbono asimétrico. Vamos con el carbono número 3. Tiene, todo esto sería otro, 4 sustituyentes completamente diferentes. Pues ahora, arreamos otro carbono asimétrico. Mira qué rápido vamos. Carbono número 4. Aquí sería 1, el 2, el 3 y el 4. Pues sea, otro carbono asimétrico por tener los 4 sustituyentes diferentes. El carbono 5 es exactamente igual que el 4. A ver que no he pinchado. Ahí. Y el sexto, ¿qué le pasa al sexto? Recordad que esto tenemos que verlo desplegado. Por lo tanto, aquí tenemos un hidrógeno hacia un lado, otro hidrógeno hacia otro, 4 sustituyentes, pero tiene 2 iguales. Este no es asimétrico. Por lo tanto, ¿cuántos carbonos asimétricos tenemos? Pues tenemos 4. Eso significa que yo voy a tener 2 elevado a 4 esteroisómeros, que son 16 esteroisómeros. Dentro de todos ellos, yo me observo que el último carbono asimétrico, este que tenemos aquí, me voy a este carbono asimétrico, el grupo OH, hidroxilo, alcohol, está hacia la derecha. Por lo tanto, aquí estaré hablando de una D aldoexosa. Y en este caso, con esta estructura química de dos OHs hacia la derecha, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, estoy hablando con la aldoexosa más famosa, que es la D-glucosa. Que os la tenéis que saber, vamos, maravillosamente bien. ¿Qué actividad óptica tiene esta molécula? Pues volvemos a la misma, no lo sé. Puede ser dextrógira, es decir, si yo meto esta molécula en disolución que desvíe la luz hacia la derecha, en sentido de las agujas del reloj, o levógira, que desvíe la luz en sentido contrario a las agujas del reloj. Pero esto no lo puedo saber si no la meto en disolución, con lo cual yo no sé cuál de las dos es. Y por ser un monosacárido, tiene las siguientes propiedades o características. Físicamente, son sólidos cristalinos de color blanco. Tienen un sabor dulce. Son solubles en agua debido a sus enlaces covalentes polares. ¿Y por qué son estos enlaces covalentes polares? Porque el oxígeno que tenemos por aquí va a presentar una distribución desigual de las cargas, de los electrones. Presentan isomería espacial y óptica y químicamente pueden formar enlaces glucosídicos y poseen poder reductor. Si yo echo la glucosa en una disolución y le añado reactivo de Felin A y reactivo de Felin B y lo caliento hasta prácticamente hervirlo, yo veré que la disolución se torna o se vira hacia el color rojo. Es decir, es un reactivo de Felin positivo. Es decir, tiene poder reductor.
Vamos a seguir analizando moléculas. En este caso, ¿cuántos átomos de carbono tenemos? 6. Mira que bien, ¿eh? En esta ya está contado. ¿Cuáles son los grupos principales que tenemos en esta biomolécula? Tenemos un grupo aldehído y tenemos varios grupos hidroxilo o alcohol. Es decir, voy a poner aquí aldehído, por si alguno todavía no se ha enterado, y a escribir por aquí alcohol, hidroxi, si es un grupo secundario. ¿Qué tipo de biomolécula es? Pues una molécula que está formada por alcoholes y aldehídos es un polihidroxialdehído. Estoy hablando de un glúcido. Qué curioso. Otro. Será porque es el tema. Dentro de estos glúcidos, como yo observo que tiene 6 átomos de carbono, yo sé que los glúcidos que tienen de 3 a 7 átomos de carbono son monosacáridos o osas. O en este caso, U-osas. Escrito un poquillo mal. Que no me vea mal. ¿Vale? Según el número de átomos de carbono y sus grupos, estamos con 6 átomos de carbono, es una molécula X, es un azúcar, por lo tanto lleva osa, es un grupo aldehído, es una aldohexosa. Es una proyección de Fischer porque yo veo su estructura lineal. ¿Qué carbonos asimétricos tiene esta molécula? Estoy tentado de no hacerlo. No sé, queridos míos, lo que haré. Ay. Pues el primer carbono no es asimétrico porque tiene 3 sustituyentes. ¿Y cuál es la definición de carbono asimétrico? Pues que tener 4, 4, 4, es decir, 4 sustituyentes diferentes. Creo que me he rayado. Entonces, por eso el carbono 1 no es asimétrico. Me voy al carbono número 2 y veo que tiene 4 sustituyentes diferentes. Asimétrico. Me voy al carbono número 3, que sé que es asimétrico porque tiene 1, 2, 3 y 4 sustituyentes diferentes. El carbono 4 le pasa lo mismo y al 5 le pasa lo mismo. Tened cuidado, porque creo que no lo he dicho, que en el carbono número 6 yo tengo que dibujar aquí un hidrógeno para un lado, aquí otro hidrógeno para otro, que serían estos dos, y como estos dos son iguales, a pesar de tener 4 sustituyentes, no son diferentes. Son estos dos iguales. Entonces el carbono 6 no es asimétrico. Por lo tanto, tengo 4 carbonos asimétricos, ya lo he puesto en morado, pero me da igual, y 2 elevado a 4, es decir, 16 estereoisómeros, de los cuales el más importante para nosotros para nombrar esta molécula es, yo me vengo al último carbono asimétrico y como veo que el OH está hacia la derecha, hablo de una D-aldohexosa. En este caso, esta maravillosa molécula, que es la D-aldohexosa, esta que tiene, yo me la sé porque es OH a la derecha, OH a la izquierda y luego simétrico igual, sería la D-galactosa. Es decir, uno de los azúcares de la leche, que tiene lactosa. ¿Qué actividad óptica tendría esta molécula? Pues o es destrógira o es levógira. Si desvía la luz en el sentido de las agujas del reloj, más o menos hacia la derecha, sería positiva. Si lo desvía hacia la izquierda, en sentido contrario de las agujas del reloj, sería negativa. Pero esto, como solo lo puedo saber en disolución, pues aquí paz y después gloria. ¿Qué características físicas tiene esta molécula? Pues un sólido cristalino de color blanco y sabor dulce. Es soluble en disolventes polares. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos oxígenos con sus electrones distribuidos de una forma determinada. Posee isomería espacial y óptica y químicamente puede formar enlaces glucosídicos, y si yo añadiese o echase esta molécula en una disolución de agua y luego echase mis reactivos de Fehling, tornaría, se cambiaría hacia color rojo después de calentarlo, por lo tanto sería una reacción de Fehling positiva, y lo que significaría es que esta reacción
o esta molécula, mejor dicho, tiene poder reductor. Vamos con una de las últimas biomoléculas que vamos a estudiar. En esta, lo primero, empezar como siempre por el número de átomos de carbono. Aquí no los hemos pintado, pero cada una de estas crucetas sería un átomo de carbono. Tiene 6 átomos de carbono. Grupos principales, grupo aldehído, ya sabéis que se representa así o así, y los grupos hidroxialcohol, que también son, en este caso, secundarios, pero son parte de lo que nosotros llamamos grupos principales. Son entonces varios grupos OH, polihidroxi, y además un aldehído, polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, pues glúcidos, sin complicarnos la vida. Que sería en este punto, perdonad. Dentro de estos glúcidos, como tengo de 3 a 7 átomos de carbono, pues estoy hablando de monosacáridos o osas, Tiene 6 átomos de carbono, hablamos de una ex. Como estamos dentro de los azúcares, exosa. Como tiene un grupo aldehído, pues es una aldoexosa. Y luego veremos qué letra ponemos delante. Es una proyección de Fischer porque tengo su estructura aquí lineal, en este palo imaginario. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene esta molécula? Pues los carbonos asimétricos, y si tenéis alguna duda preguntádmelo en clase, serían el 2, el 3, el 4 y el 5. Es decir, 4 carbonos asimétricos, 16 estereoisómeros. Si yo además me vengo al último carbono asimétrico y veo hacia qué lado está su OH, yo observo que estoy hablando de una D aldoexosa. Y en este caso es una D manosa. Su actividad óptica yo no sabría, salvo que haga la disolución, si sería dextrógira o levógira. Solo se puede saber haciéndolo en el laboratorio. Por último, ¿qué características físicas y químicas tiene esta molécula? Es un sólido cristalino de color blanco y sabor dulce, soluble en disolventes polares, como por ejemplo es el agua, que es lo más polar que existe. Presenta isomería espacial y óptica y químicamente puede formar enlaces glucosídicos y tiene poder reductor. Es decir, si yo en una disolución de esta biomolécula, la D-manosa, con agua, le añado felin A y felin B y luego lo caliento, va a dar felin positivo, es decir, va a cambiar de color a rojo y por lo tanto va a ser una reacción de felin positivo. Seguimos aquí analizando el número de moléculas. En este caso hemos pintado dos moléculas, ¿vale? Una, digamos, en estructura que llamamos su proyección lineal, que es esta de aquí, y otra en estructura, digamos, ciclada. Vamos a ir viendo poco a poco qué podemos hacer con cada una de ellas. Lo primero que vemos es que esta estructura que tenemos aquí pintada tiene un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos y cinco carbonos. Vaya 5. 5 carbonos, en cuyos grupos principales vemos hidroxis o alcoholes y aldehído. Una biomolécula orgánica formada, o principio inmediato, por polihidroxialcoholes y aldehído, otra vez estamos hablando de un glúcido. Como tiene entre 3 y 7 átomos de carbono, estamos hablando de un monosacárido. Según el número de carbonos, tenemos 5, es una pentosa. Como tiene un grupo aldehído, es una aldopentosa, que tendríamos que colocar aquí. Esta estructura que vemos aquí, como aplanada en el espacio, colocada en el espacio, es la proyección de Fischer. Mientras que, ¿dónde está el rato? Esta que tenemos aquí es lo que llamamos una proyección de Howell. Esta es la que encontramos en estado sólido. Esta es la que vamos a encontrar en estado líquido, en disolución, mejor dicho. Número de carbonos asimétricos, segundo, siguiente punto a media. Vamos a borrar un momentito. Como ya habréis visto, nunca los grupos que tienen aldehídos o cetonas son asimétricos. Entonces, este no va a ser asimétrico. Si yo en este caso miro y observo este grupo,
observo que estos dos hidrógenos son iguales. Por lo tanto, este carbono tampoco va a ser asimétrico. Estamos hablando del carbono 2. Si yo me viniera al carbono 3, que es este que tengo señalado aquí, tendría aquí un sustituyente, otro sustituyente, otro sustituyente y otro sustituyente. Completamente diferentes. Carbono asimétrico. No hay ningún tipo de error. Este que tenemos aquí es un carbono asimétrico. Siguiente. El carbono 4. Estamos en la misma situación. Todo esto de aquí, sustituyente. Otro sustituyente. Y está otro. Y aquí otro más. Otro carbono asimétrico. En este caso, tenemos dos carbonos asimétricos. Por lo tanto, vamos a tener 2 elevado a 2 esteroisómeros. En donde, si observásemos el último carbono asimétrico, el que esté más alejado del grupo aldehído está a la derecha, va a ser una estructura de tipo D. Si yo le diese la vuelta a todos ellos, y lo veremos más adelante, obtendríamos una estructura L. En este caso, si observamos aquí, en el carbono 2 le falta, digamos, un OH. Entonces, si estamos hablando de una aldopentosa en la que todos los OH están a un lado, estamos hablando de una ribosa. Como le falta un OH en el carbono 2, estamos hablando de una desoxirribosa. Esta que formarán el ácido desoxirribonucleico, es decir, estamos hablando de el ADN, en este caso. Características ópticas, lógicamente, esas las tenemos que averiguar en disolución. Y las físicas y las químicas son las de siempre, poner reductor, que puede formar enlaces glucosídicos cuando está ciclado, es un sólido cristalino, soluble, ¿vale? Porque está formado por enlaces covalentes polares. Ahora vamos sobre esta molécula que tenemos aquí abajo. Esta molécula está ciclada, es decir, por tanto una proyección de Haworth, en la que tenemos los 5 carbonos colocados el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. El carbono 1 va a ser el que designe si la molécula es alfa o la molécula es beta. En este caso la molécula será beta. ¿Por qué? Porque el OH, el grupo hidroxilo del carbono anomérico, que en este caso es el carbono 1, está hacia arriba. ¿Qué va a implicar eso? ¿Qué es un carbono anomérico? Es el nuevo carbono asimétrico que se ha formado por la unión de el grupo 1 con el grupo 5. Y para que se una el grupo 1, y lo pintamos aquí en la molécula lineal, con el grupo 5, perdón, con el grupo 4, que se me ha ido completamente la olla, el 1 con el grupo 4, ¿qué tiene que ocurrir? Pues que intervenga este aldehído. ¿Y este aldehído que le aporta a la molécula? Poder reductor. ¿Va a tener poder reductor este monosacárido ciclado? Sí, y lo vamos a encontrar en el carbono 1 porque es el que aporta el carbono carbonilo, que es el asimétrico. Si a la hora de representarlo tenemos algún tipo de problema, a partir de la estructura lineal no hay ningún problema en ese sentido. ¿Por qué? Yo observo que este OH del carbono 3 y del carbono 4 están a la derecha. Es decir, en el carbono 3 y en el carbono 4, estos OH estarán, en este caso, hacia abajo. ¿Vale? El carbono 2, este es completamente distinto a esto. Yo aquí estoy hablando de una desoxirribosa y aquí simplemente estoy hablando de una ribosa. En este caso, de una beta de ribosa. ¿Por qué yo sé que esta estructura es beta? Pues que va a ser aquí. ¿Por qué sé yo que esta estructura es de tipo D? Porque el carbono 5 está mirando hacia arriba. Sigamos grabando en este caso. Antes hemos visto la desoxirribosa, ahora vamos a comparar la D-ribosa con la R-ribosa. ¿Qué tienen estas dos moléculas? Estas dos moléculas son entre sí enantiómeros. Es decir, los OH de los carbonos asimétricos en la estructura D, en este caso están todos a un lado, y los de la estructura L están en el lado contrario. Solo en los carbonos asimétricos, los otros realmente me dan igual.
Entonces en los carbonos 2, 3, 4 y 5 cada uno está a un lado. ¿Por qué yo sé que esta es la de ribosa? Porque el carbono asimétrico más alejado del grupo aldehído está a la derecha. ¿Por qué yo sé que esta es la L ribosa? Porque el OH, en este caso, de el último carbono asimétrico, el que está más alejado del grupo aldehído, está a la izquierda. Van a ser muy similares físico-químicamente. Esto es lo que llamamos un enantiómero. ¿Vale? Todas las moléculas que tienen un carbono asimétrico tienen un enantiómero y pueden tener varios epímeros si yo giro el OH hacia un lado o hacia otro. Características muy similares, poder reductor, soluble en agua, este tipo de cosas. Por último, no quería dejar de hablaros un poquito de esta molécula. Si nos fijamos bien, esta molécula tiene todos los grupos OH, en este caso hacia la derecha, y tiene 5 átomos de carbono. Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Químicamente, o a nivel de glúcidos, se parece muchísimo a una que hemos visto hace nada, que en este caso es la... a ver, si lo veis. La ribosa. Voy a tener que dar clase de caligrafía, chicos. ¿Vale? En este caso, la ribosa tiene en el grupo 1, no tiene un alcohol, como es este, sino que tiene un aldehído. Cuando en una molécula de tipo glúcido cambiamos el grupo aldehído por el grupo ceto en esa molécula, es decir, cambiamos, digamos, estas dos, arriba iría un grupo, aquí un aldehído, un grupo ceto, la molécula tiene el mismo nombre, pero en vez de llamarle ribosa, le tenemos que introducir aquí las letras UL o ULO, dependiendo de la molécula que sea. De forma que esta molécula no es una ribosa, sino que va a ser una ribulosa. Y esta molécula va a ser muy, muy, muy importante cuando demos los temas de anabolismo en la fotosíntesis. La ribulosa fosfato, muy estudiada, de la cual estudiaremos sobre todo cuando veamos nuestra querida enzima, la más famosa de todas ellas y gracias a la que el planeta funciona tan sumamente bien, que es la he escrito mal encima, voy a borrar esto, pero que el año pasado di mucho la tabarra con ello, la rubisco, la ribulosa 1,4, la ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa.